de la facultad? Sí, se ve. Sí, se ve. Bueno, los que ya vieron esto, bueno, pueden dormir un ratito después. Bueno, como saben, nosotros ahora, con todo este asunto de la pandemia, estamos rigiéndonos por esta resolución del Consejo Directivo, que nos cambió todo, lamentablemente para ustedes, porque no es lo mismo la educación con una pantalla que en la facultad. Pero bueno, ¿qué va a ser? Entonces, lo que tenemos ahora es la cuarta fecha del turno del primer cuatrimestre, que va a coincidir con el inicio del segundo cuatrimestre, o sea, el lunes que viene empieza el segundo cuatrimestre. El segundo cuatrimestre va a ser atípico también, va a ser lamentablemente atípico. Seguramente vamos a hacer casi todo virtual, como siempre. No solamente nosotros, sino que ustedes en sus materias. Tendrán un receso de verano que será desde el 21 de diciembre a el 31 de enero. Y el segundo cuatrimestre continúa en febrero. Ahora vamos a ver el calendario. Y finaliza el 5 de marzo, con 5 semanas de exámenes continuaditas, una seguidita de la otra, y teóricamente el primer cuatrimestre del 2021 empezaría el 12 de abril, tratando de regularizar si es que todavía el país existe. Bueno, esta es la fecha que nosotros vamos a dar el lunes. Tenemos más anotados que este cupo, no sé qué vamos a hacer. Lamentablemente, si anotan en este turno, será porque yo les doy las clases presenciales, los días martes no se ha anotado nadie. Eso recién lo hablé con Tito La Santa, vamos a cambiar, yo les voy a dar un poco las preguntas ahora que habitualmente tomamos, pero le vamos a cambiar la forma, porque vemos que no es la manera, lo que nosotros necesitamos que ustedes estudien de la mejor manera posible. Nuestra idea no es matar a nadie, por lo menos yo, pero bueno. Este es el calendario de clases a partir del lunes, donde van a tener las 16 semanas repartidas de esa manera. Como verán, el primer cuatrimestre del 2021 empieza el 12 de abril y las 5 fechas de coloquios de este cuatrimestre que viene van a estar todas una a continuación de la otra. Esta resolución que nosotros estamos haciendo nos habilita a hacer en modo no presencial. Nosotros hacemos un examen escrito de respuesta abierto sincrónico. Esto significa que ustedes van a tener que entrar a una sala, que puede ser Meet, puede ser Zoom, puede ser lo que cada docente haya, con la cantidad de inscriptos y con los docentes que yo consiga que participen. Vamos a abrir 4, 5 o 6 salas, y en función de eso vamos a ver si podemos tomar algo más que ese cupo de 60. No les puedo contestar aún quién está y quién no está, porque Académica no me envió todavía el listado de inscriptos. Sé que hay 70 y pico de inscriptos porque puedo ver la cantidad en el sistema guaraní, pero no puedo tener la lista. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No, todo bien. Lo de los cupos, ¿cuándo lo sabríamos? Pues el final sería el lunes.
Yo, lamentablemente vuelvo a decir, he visto que para la fecha de este martes se anotaron cuatro. La verdad que es una pelotudez lo que han hecho, pero bueno. Este, la verdad no lo sé, hasta calculo yo que recién mañana debería estar la lista que me manda académica. Y a partir de ahí, en función de los docentes, mi idea es tratar de que rindan todos, les soy sincero, ya lo hice en la fecha anterior, pero bueno, recuerden que el lunes empiezan las clases, entonces yo necesito tener docentes para controlar. Una pregunta. La Sí, gente que quedó afuera por un tema de cupos en la fecha pasada, ¿qué onda? no dejé a nadie en la fecha pasada, ¿eh? Sí, yo no pude rendir el lunes 14, creo, ¿eh? ¿Por qué no pudiste rendir? Si, Me mandaste mail que no había cupo. yo terminé ¿cómo es tu nombre? Sebastián Rosso. Debe haber sido uno de los pocos casos que quedaron afuera. Los que quedaron afuera en la próxima obviamente tienen prioridad en esta, eso seguro. Porque en aquella creo que quedaron 3, 4, 5, no sé, más que eso no hubo, porque tuvimos que cerrar en 80. Teóricamente, si todo va como dice la inscripción, que tenemos 70 y pico anotados y puedo lograr armar otra vez para 80, bueno, no, esta vez no quedaría nadie afuera. Pero bueno, obviamente los que ya se anotaron en el anterior y quedaron afuera, esos están adentro. ¿Sí? Ok, gracias. Bueno, ¿cómo es la modalidad? Según lo que dice la resolución, es lo que ustedes dicen ahí. Vamos a empezar 6:15. La otra vez empezamos a las 6 y vimos que el proceso de armando varias salas es más rápido, o sea que en 10 minutos, 15 minutos, cada docente puede verificar la identidad del alumno. ¿Cómo se verifica? Bueno, ustedes van a tener que estar con cámara y micrófono abierto, sin auriculares, con la cámara apuntando al plano de escritura. No, por supuesto, no podemos saber si ustedes tienen 10.827 machetes en otras pantallas o pegados por toda la casa, pero bueno. Por eso digo que la experiencia del coloquio anterior fue más fue educativa, entonces vamos a tomar de vuelta muy parecido, pero las preguntas van a tener una construcción gramatical distinta a lo que ustedes podamos ver hoy. ¿Sí? Entonces ustedes tienen que presentarse según el listado que va a tener el docente, sea yo, sea la Santa, sea Bacha, Cabello, Coronel, no sé, voy a ver si lo puedo convocar también a Andrés Asiático, para armar una sala más. Presentan su documento delante de la cámara, y bueno, y una vez que empezamos, la idea es algo así. En el campus, que es el que dice E6903, en el cual los tiene que matricular automáticamente el sistema, los casos que no se matriculan, yo les voy a mandar desde la plataforma, desde el campus, un mensaje. Si alguno no lo recibe o entra a la plataforma y no está, o no puede entrar a esa plataforma, todavía no, porque no están matriculados. A partir de que estén matriculados, yo lo voy a avisar vía el Facebook, vía un mensaje desde la plataforma, y también, bueno, a los que sean de este cuatrimestre, les voy a mandar un mensaje desde el grupo de teóricas, o sea, el aula de teóricas,
que revisen si pueden acceder. ¿Qué es lo que van a encontrarse? Algo así como esto. Esto que dice segunda fecha, bueno, simplemente el esqueleto este se va a copiar y serán 6 o 7 preguntas, no sé, supongo que repetiremos este esquema. Ustedes van a tener desde una determinada hora abierto el enunciado y ahí van a acceder a las dos partes. Una parte A, que son preguntas escritas, y una parte B, que son el ejercicio de líneas de energía. Le vuelvo a decir, pueden ser 6 o pueden ser 7 preguntas. Si son 6, en la parte A se van a encontrar con 6 preguntas, si son 7, serán 6. ¿Sí? Ahí, la parte A, ustedes, bueno, acá estaba tomado del parcial, ustedes se van a encontrar con todas las preguntas, no una sola, como dice ahí. Y después dice, voy a entregar o no voy a entregar, es exactamente lo mismo, es simplemente para que aparezca. Pueden tenerlo abierto hasta el momento que cierran la cosa, o lo copian en la hoja, ¿sí? ¿Alguna duda? Sí, yo tengo una duda. Para los que no les aparece la matriculación en el campus, nada, no va a haber problema, solamente va a llegar el mail y listo, o cómo, no entendí muy bien cómo es el tema ese. La matriculación en el campus lo hace automáticamente Académica. Hasta ahora, hasta hace un ratito, no estaban matriculados nadie. O sea, salvo un caso que yo matriculé de una persona que tenía, ¿cómo se llama? De otro cuatrimestre. Caso particular. Pero los demás los ingresa Académica. Una vez que llegue el listado Académica, se supone que tendría que estar llegando mañana. Yo les voy a mandar desde la plataforma un mensaje, ¿sí? Y les tendría que llegar al correo que ustedes tienen declarado. Teóricamente, si todo está como se plantea, a más tardar el domingo, si ustedes no han recibido nada, van y me mandan un mensaje a rcalzareto@fi.uba.ar y me dicen, yo no recibí, me pueden matricular, voy a rendir. Los que no lograron inscribirse en la plataforma, es como el caso particular ese que yo decía recién, me tienen que avisar porque ese caso sí yo los puedo matricular. ¿Está? ¿Dudas? Hola. No, perfecto. No, profe, perfecto. Bueno, entonces, como decía, ustedes se van a encontrar en el aula, la parte A, que es esto. Entonces, bueno, acá le dice, sugiere entregar. Se entrega preferentemente en un único archivo, en un PDF. Si no pueden, o porque no saben, o porque no tienen el CAM Scanner, o no tienen el celular, no les anda, pueden mandarlo como JPG hasta 6 archivos, ¿sí? Entonces, primero van a encontrarse con las preguntas, que van a ser 5 o 6 de la parte escrita. Entonces, como la inscripción cierra 72 horas antes, estamos dentro del el examen. Entonces, vamos a organizar, abrir 5 grupos, cada uno va a tener un listado. Yo les voy a hacer llegar el link, una vez que ya tengamos organizado todo, con qué link tienen que entrar, ya sea Meet o Zoom o lo que sea, y ahí entrarán con el docente. Bueno, lo que ustedes siempre quieren saber, ¿qué tipo de preguntas? Bueno, son este tipo de preguntas. Algunas ya estuvieron en la vez anterior, obviamente no van a estar en esta,
o van a estar cambiadas, como les dije, va a estar cambiado el enunciado. Después vamos a ver algunas de estas. ¿Está? ¿Puedo pasar? Sí, sí. Por ejemplo, qué sé yo, efectuar una comparación entre bombas centrífugas alternativas, deducir el límite de Betz en aerogeneradores, eso está tanto en campus como material, como en la clase que está en el Drive, y en los libros, obviamente. El que no tiene acceso a las clases que se dieron al Drive, que están bajadas en el Drive, y quieren recordarlo, me manda un ¿cómo se llama? Un mail. ¿Alguna duda? No, todo claro. Las preguntas están orientadas más a lo que se dio en la segunda parte, ¿no? Después del parcial. Sí, señor. Por supuesto que los conocimientos que ustedes tienen que usar son básicamente de las cosas que se sabían de la parte inicial. Porque Claro, si pero- no saben Bernoulli o no saben gases o no saben cosas, evidentemente, qué sé yo. Sí hay cosas que son específicas, por ejemplo, eso de la influencia de la viscosidad para bombas centrífugas y para bombas de desplazamiento positivo, o deducir la expresión de la velocidad del sonido. Ustedes tienen que saber lo que es el factor de corrección Z, ¿no? Las preguntas son más o menos todo lo que se ha dado. Bueno, ¿alguna duda hasta acá? No, por ahora no. Bueno, y después de las preguntas, de las 5 o 6 preguntas teóricas, tendrán, bueno, todavía quedan algunas preguntitas más. Estuve agregando más. Profe, disculpe, una pregunta. Sí. Entonces, las teóricas, o sea, me aparece el enunciado y abajo marco, o sea, si la entregué o eso no entendí bien. Bueno, pero espera que termino con esto y volvemos ahí a eso. Dale, perfecto. Bien. Ahí ustedes, por ejemplo, el proceso de estancamiento diabático es algo que se dio, está en las teóricas, está en los libros. ¿Está? Bueno, vuelvo un poco entonces a esta parte. Ustedes se van a encontrar en el aula con esto, estas dos partes, parte A, parte B. ¿Sí? En la parte A, ustedes pican, plic, a partir de la hora que corresponde, que seguramente va a ser igual, porque lo que voy a hacer, voy a copiar esto y cambiándole los enunciados a todo lo que está dentro. O sea, estos. Y entonces ustedes se van a encontrar, una vez que pican, se van a encontrar con algo como esto, donde va a decir parte A y va a tener 5 o 6 preguntas. Esto estaba del primer parcial, ¿eh? Por eso dice parcial 1, parte escrita 1, que era una sola pregunta en aquel momento. Y se van a encontrar con una cantidad de preguntas, 5 o 6 preguntas. Y dicen, ¿lo voy a entregar o no lo voy a entregar? Es exactamente lo mismo, no interesa. La idea es que una vez que ustedes pican acá, terminan y lo cierran y la pantalla ya no se vuelve. Por eso le digo, pueden tenerlo abierto hasta que terminan con la parte escrita. La idea es que
Va a haber distintos temas, por eso la idea es que cada uno va a recibir un tema distinto, las preguntas son distintas, entonces si alguno no lo copió o tenemos duda de que no usó bien el enunciado o alguien le pasó la pregunta de otro, vamos a esta pregunta, la abrimos y ahí sí figura qué es lo que ustedes recibieron, ¿sí? Por eso, el no voy a entregar o entiendo las condiciones de entregas es exactamente lo mismo. La idea es que eso les permite que ustedes puedan visualizar las preguntas durante todo el tiempo, va a estar obviamente hasta una determinada hora, después se cierra. ¿Sí? ¿Esa era la duda? Sí, perfecto, gracias. Y lo mismo va a pasar, perdón, después de las preguntas, que será alguna de estas reescritas, vuelvo a decir, no va a ser como esto. Ustedes van a encontrar con lo que es la parte B, donde van a tener que hacer el trazado de una línea de energía, obviamente ya con más detalle de lo que se hizo en el primer parcial, marcando bien las pérdidas localizadas, las pérdidas por embocadura, y los ejercicios van a hacer esto. Por supuesto, traten de que si el flujo sale en este punto, no me hagan aparecer la piezométrica identificando ecuaciones, no sean pavotes, ya lo expliqué 1000 veces. Y las distintas variantes van a ser cualquiera de todos estos grafiquitos, ¿sí? ¿Dudas? No, todo muy claro, muchas gracias. Entonces, vamos a ver entonces alguna de las preguntas, como siempre, vuelvo a decir, a ver, un minutito, presentar. Teóricamente ahí se debería estar viendo otra vez la placa de la facultad. ¿Se ve? Sí, sí, se ve muy bien. Sí, sí. Bueno, entonces, este es otro, pero bueno, ahí algunas de las preguntas están ahí, qué sé yo, algunas de estas, vean que están ahí, estas preguntas no, y las líneas de energía, qué sé yo, por ejemplo, deducir la expresión del caudal transportado en líneas largas, esto es lo que ustedes tienen en las clases, que es lo que vimos. Ustedes tienen que llegar de alguna manera digna a una ecuación, esto es lo que está en las clases que nosotros dimos, y ustedes tienen que llegar a una ecuación como esta. ¿Está? Y ahí está. Básicamente, de alguna manera más o menos digna, no copiándose, deberían llegar a eso. Bueno, hablamos de cuál era la velocidad básica máxima, ¿sí? Que en esa ecuación, si la presión de salida es igual a la inicial, se anula. Lo mismo que si la presión de salida es 0, el logaritmo se hace infinito, por lo tanto la velocidad máxima se hace 0 también, entonces quiere decir que hay un máximo, y ese máximo de la velocidad que puede tener corresponde justamente a la velocidad del sonido, del gas, ¿sí? Que se llama la velocidad crítica, que corresponde justo. Esa velocidad crítica corresponde a la velocidad del sonido del gas. Y ahí está. Deducir la ecuación de Hagen-Poiseuille. Bueno, hay una fuerza activa que está dado por la diferencia en un tubo cilíndrico entre la
presión de entrada, que sería hasta aquí, y la presión de salida. Esta diferencia, que lo llamamos presión motriz, es la que yo tengo que gastar ¿en qué? En estas tensiones tangenciales, o sea, en fricción en estas tensiones tangenciales. Entonces, la fuerza activa es esta, que va a ser la diferencia de presión multiplicada por el área, y eso lo tengo que gastar ¿en qué? En esta tensión tangencial. Y es para escurrimiento laminar en donde yo puedo usar esta ecuación. Entonces, aplicando a todo el contorno donde está friccionando, o sea, 2pi por r es el perímetro multiplicado por la longitud me da un área, multiplicado por la tensión tangencial me da la fuerza de resistencia. Igualándola, entonces llego a esta ecuación. Entonces, simplemente, como la pendiente de la línea piezométrica es la diferencia de presión sobre la longitud, y para tuberías horizontales es una pendiente, si no es un cociente, y bueno, simplemente de ahí puedo obtener, integrando, cuál es la ecuación de la velocidad, y tengo una constante de integración. Para obtener la constante de integración, tengo que ver las condiciones de borde, que según Mayer, dice que si yo tengo un contorno que está quieto, voy a tener la velocidad del contorno quieto. ¿Cuál es el contorno que está quieto? El borde de la tubería. El borde de la tubería para un sistema coordenado que arranca en el centro, en el eje, por eso nosotros marcamos siempre en el eje la energía de posición, nos movemos hasta el borde está d sobre 2, o sea, para r igual a d sobre 2, la velocidad tiene que ser 0. Entonces, reemplazando, saco cuánto vale la constante de integración. Lo reemplazo y ya tengo cuál es la ecuación de velocidades. Entonces, es una distribución parabólica, y el máximo se va a hacer cuando r sea 0, porque en el eje voy a tener la velocidad máxima. Hago la integración de la ecuación de velocidades en toda la sección y obtengo lo que sería el gasto. Entonces, ahí tengo el gasto. Y bueno, como yo tengo que trabajar con una velocidad media, la velocidad media se define como el gasto dividido la sección, entonces, haciendo ese Q sobre omega, entonces directamente obtengo lo que es la expresión que se denomina Poiseuille, la expresión de Poiseuille, que me da la velocidad media en función de parámetros conocidos, como el peso específico, la viscosidad, la pendiente que tiene la línea de energía y el diámetro. Entonces es una ecuación que se denomina monómica. Bueno, y después esto está todo en los apuntes. Una curva, dice, deducir la curva característica de una bomba de desplazamiento positivo cuando la hermeticidad de la cámara es absoluta y cuando hay fugas. Entonces, la curva característica de una bomba de desplazamiento positivo, que significa una bomba rotodinámica, como van a ver en los libros, no se desarrolla como la ecuación de Euler, sino que es función de la cantidad de cámaras y la cantidad de veces que se mueve el émbolo, y esta, digamos, era la deducción que nosotros hacíamos. Es el volumen dividido la cantidad de veces que lo hago en función de la velocidad de rotación, ¿sí? Y eso simplemente, como ustedes ven, me da una recta, ¿sí? Porque esta ecuación de caudal no tiene nada que ver con la altura manométrica. En la ecuación de Euler nosotros teníamos una curva, después creo que anda por ahí, teníamos una curva que venía por acá. En una bomba rotodinámica, por ejemplo, a émbolo,
va a ser una recta vertical. Este caudal va a ser función solamente de las revoluciones por minuto. Ahora, cuando yo estoy en una bomba rotodinámica, por ejemplo, de álabes o de lóbulos, tengo lo que se denomina el slip o fugas. Entonces, a esta ecuación que yo había sacado le tengo que restar las fugas. Entonces, las fugas se calculan como un coeficiente de deslizamiento o de slip, que es lo que es el caudal que se va entre los álabes. Y va a ser función de la diferencia de presión que hay entre la entrada y la salida. Cuanto más diferencia de presión, más fuga voy a tener. Entonces, justamente eso hace que a medida que yo vaya aumentando la diferencia de presión, tengo más fugas. Lo mismo con el caudal. ¿Sí? Bueno, la clasificación de las turbomáquinas. Dice, ¿dónde estaría un soplante? Bueno, estaría acá, en una máquina térmica, pero como es una máquina que no tiene tanta diferencia de presión, bueno, podemos, como el caso de los ventiladores, asimilarlos al cálculo de máquinas hidráulicas. Bueno, acá justamente hablábamos de la ecuación de Euler, de turbomáquinas. Bueno, recuerdan, esto no lo vamos a repetir todo, que hay una sección de entrada, la componente perpendicular o meridiana que va en la sección meridiana, va a ser el caudal dividido esa área de entrada, que es la del rotor. Bueno, y para poder integrar, nosotros tenemos el momento que es lo que me va a dar movimiento de ese rotor. Para poder integrarlo, tengo que decir que esto cumple la ley del torbellino potencial. Y en función de eso, ahí puedo decir que es constante. Esto es importante para la deducción. Y de ahí llegan a la ecuación de Euler. ¿Sí? Termina. Deducir el límite de Betz en aerogeneradores, eso está en las clases. Bueno, habla de que hay un viento que tiene una velocidad V1, llega con un área A1, y lo que hace la paleta, le saca una cantidad de energía, lo que hace es que se disminuya esa velocidad, o sea, la velocidad 2 es menor que la velocidad 1, obviamente la velocidad 2 nunca puede ser 0, o sea, no se le puede extraer totalmente la energía cinética al aire. Entonces, calculando el caudal másico, que es la densidad por el caudal, o sea, la conservación de masa, obtenemos entonces que el tubo de corriente, cuando entra antes del aerogenerador, tiene un diámetro, y cuando sale se va a agrandar. Bueno, considera la velocidad promedio, calcula el caudal másico, calcula el caudal másico, ρ es la densidad del aire, A es el área barrida por el rotor, el área media que está aquí, ¿sí? Entonces, la diferencia de la velocidad de entrada y la salida en promedio, puedo obtener la potencia como trabajo en la unidad de tiempo. O sea, esta energía cinética en la unidad de tiempo. Entonces, ahí obtengo la potencia útil. Sustituyéndolo, lo que teníamos recién, digamos, acá, abriendo esto, digamos, y el valor del caudal másico, bueno, tenemos eso, y entonces tenemos que hacer que esta potencia útil, si decimos que la velocidad 2 es una proporción de la velocidad 1, entre 0 y 1,
Entonces, haciendo la derivada de esa potencia útil respecto de B, nos da 0, y bueno, lo que queda aquí es lo que tenemos que hacer que sea 0, entonces las soluciones son que B sea menos 1, que no tiene sentido, y B sea 1/3 de la velocidad. O sea, quiere decir que la velocidad 2 tiene que ser 1/3 de la velocidad 1. Y ahí en esas condiciones obtienen el límite de Betz. ¿Sí? Y bueno, y esto es lo que ustedes van a tener ahí, que es la máxima potencia que le podrían sacar en condiciones teóricas. Por supuesto que esto es lo teórico y después de esto vienen todos los rendimientos que ustedes los tienen ahí. Hay otro límite que es el de Glauert y después vienen los rendimientos del rotor, del generador y demás. O sea, pero el 59% es lo máximo teórico que se le podría sacar. El real está en el 30%. Análisis dimensional, si se les toma, bueno, qué sé yo. Acá está la resistencia de una esfera en un fluido, ustedes tienen que poner las variables geométricas, las cinemáticas, bla, 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 hacer la matriz, determinar el rango, determinar la cantidad de números adimensionales, en este caso, si hay 5 variables, 1, 2, 3, 4, 5, y la matriz tiene un rango 3, quiere decir que tengo que obtener 2 adimensionales. Bueno, el primer adimensional, tomo 3, que son las que usé para obtener el rango, que serían las que yo tengo grisaditas acá, y una de las que me quedó, ¿sí? Entonces tomo la velocidad, tomo el diámetro, tomo el ρ, y esta, la resistencia, la tomo a la 1, ¿por qué? Porque no me voy a complicar la vida. Las otras, como no conozco cuál es la proporción que tienen, recuerden que el teorema de Buckingham lo único que hace es ordenar las variables en 2 grupos adimensionales, o 3 o 4 o los que sea. Y con este procedimiento ustedes sacan cuánto vale el primer número adimensional. Como tengo que sacar el otro, entonces tomo las 3 que usé para determinar el rango y la otra que me queda elevado a la 1. De vuelta. Y entonces, lo que hace el teorema de Buckingham es la función que vinculaba estas 5 variables, la reduzco a la función de la cantidad de números adimensionales. Resolver no resuelve nada, pero ya me sirve, por ejemplo, me aparecen números adimensionales conocidos como estos, por ejemplo, el Reynolds. Bueno, una bomba completamente abierta o parcialmente cerrada. O sea, si yo tengo una bomba, tengo algo que toma desde un depósito, la bomba es una pérdida. Entonces, si yo tenía esta curva característica de la instalación y esta curva característica, o sea, la curva de la instalación y la curva característica de la bomba, en este punto, con la válvula abierta, es el punto de funcionamiento. Un minutito que vamos a poner a cargar la computadora. Ahí está. Bueno, entonces, cuando yo aumento las pérdidas, la curva de la instalación empieza a hacerse cada vez más empinada, porque recuerdan ustedes que las pérdidas son función de la velocidad al cuadrado. Si yo le aumento el K de pérdida localizada, evidentemente la pérdida va a ser mayor. Entonces el nuevo punto de funcionamiento va a estar acá. El punto de funcionamiento es en la intersección de la curva característica de la bomba. Esta es una curva característica de una bomba centrífuga que responde a la ecuación de Euler. No es una rotodinámica. Bueno, esto es, bueno,
No lo tengo armado, pero bueno. Ah, sí, acá está. En incompresibles, la potencia es función de la diferencia de presiones. Quiere decir que en la tercera etapa tengo mayor necesidad de potencia. En el caso de compresibles, yo integrando para los gases y haciendo el trabajo de la relación entre P por B, que sería el trabajo que hace el gas, simplificadamente, muy simplificadamente, termina siendo una función entonces de la relación de potencias. El proceso es mucho más complejo que esto, pero bueno, entonces sacando los cocientes entre P inicial y P final en cada etapa, bueno, veo que la de mayor potencia es la primera. Deducir el AMPA es la altura neta positiva de aspiración, es entre un punto en el depósito y el punto más alto de la bomba una vez que está dentro. Entonces, si yo planteo Bernoulli entre este punto de la brida y este punto, ¿sí? Tengo las alturas de posición, que están dadas por H3 más H4 más HS límite, más la presión de vaporización más el AMPA, que es lo que me piden, más la velocidad que tiene el agua en esta brida de entrada, más todas las pérdidas que tuve hasta ese punto. Y al llegar al punto 4 es lo mismo y se le suman las pérdidas que hay desde 3 hasta 4 más este pedacito Z. Simplificando, entonces esto es lo que hace el fabricante y calcula esto, ¿sí? Como nosotros no podemos hacer nada, nos quedamos entonces aquí en la brida, en el punto 3, entonces planteamos Bernoulli entre el punto 2 y el punto 3, y yo sé que en el punto 2 no tengo velocidad, prácticamente la velocidad es despreciable, y recuerden que yo tengo que trabajar con la presión atmosférica, por eso está todo con P rayita, entonces son presiones absolutas. ¿Sí? Bueno, repásenlo, están los apuntes. Quiere decir entonces que entre la entrada y la salida, y la brida, yo tengo una cantidad de pérdidas. Entonces, por definición, la diferencia que me da el fabricante de la presión que se necesita es la presión de vaporización más la presión neta positiva. ¿Por qué lo da así el fabricante? ¿Por qué no me da P3 directamente? Porque ustedes la bomba la pueden llevar a otro lugar donde la presión atmosférica es distinta, ustedes la pueden llevar a trabajar con temperaturas en las cuales la presión de vaporización cambia. Entonces, es por eso que el fabricante me lo da de esta forma. Bueno, números específicos, NS, NSQ y NSM. NSM yo no lo di, pero bueno, aparece. Ahí ustedes tienen la definición de el NS, cómo salen, ¿sí? Las relaciones de semejanza, en función del gasto, en función de la potencia, ¿sí? Digamos, NSQ, número de Brouwer, NS, número de Kammerer. Hay una relación entre ellos dos. Recuerden que tienen que saber en qué sistema están, porque estos números no son adimensionales, depende en qué se ponen, ¿sí? Porque puede estar en unidades inglesas, o sea, se recomienda que ustedes se fijen cuál es el. Y después está, si ustedes recuerdan, en la
definición que hicimos antes de la ecuación de Euler, aparecía un momento, esto es una M, es un momento, que era el momento que efectivamente hace mover el rotor. Entonces algunos definen, si calculamos cuál es el momento, integrando todo ese momento, llegamos a esto, y podemos hacer una relación de semejanza, donde hacemos la relación entre el momento del prototipo, el momento del modelo, y aparece este número que no es muy habitual. La relación entre NSQ y NS se hace solamente aceptando un rendimiento de 0,9, y esto significa que el NS va a estar influenciado por el rendimiento. En cambio el NSQ no. Por eso es más habitual ahora usar el NSQ para la selección de bomba. El cono de Mach, bueno, yo tengo un fluido en reposo, y tengo una fuente que hace un sonido, se va a ir en forma de círculos concéntricos, o sea, son como esferas. Ahora, si empieza a estar en movimiento, va a ser arrastrado. En el caso límite, cuando la fuente está inmersa en un fluido que tiene justo la velocidad de propagación del sonido C, no va a subir hacia agua arriba. Esto quiere decir, en un fluido que está quieto, en un fluido que tiene una velocidad menor que la velocidad del sonido, entonces las perturbaciones se van a ir hacia abajo y van a subir hacia arriba a menor velocidad, obviamente. En el caso límite, cuando tengo el fluido puesto la perturbación puesta en un fluido que está justo con la velocidad del sonido, nunca va a subir más arriba de este punto, porque siempre va a ser arrastrado. Entonces aquí va a estar la zona de silencio, no voy a escuchar esta perturbación, y si aumenta la velocidad, valores mayores a la velocidad del sonido, entonces se forma lo que se llama el cono de Mach, donde en estas zonas, en este ángulo, que es un cono, porque es tridimensional, en esas zonas se concentran las ondas de presión de la perturbación, y es cuando uno siente la onda de choque. Porque cuando yo estoy en la zona de silencio y me llega este cono, voy a recibir en un momento dado todas las ondas que se apelotonaron aquí. Entonces, el cálculo del cono de Mach se hace simplemente con la relación entre C a la velocidad, ¿sí? Ángulo, el semiángulo, se calcula esto. Y justamente como B sobre C es el número de Mach, entonces quiere decir que el seno del ángulo, el semiángulo, es la inversa del cono, del número de Mach. Si el ángulo es menor, el Mach va a ser mayor, quiere decir que tiene mucha más velocidad que la del sonido. Ahora, si el ángulo es mayor, quiere decir que el Mach bajó, hasta el caso límite de Mach igual a 1. ¿Sí? Esta es la onda de choque que yo les decía. Presiones adversas, bueno, si yo tengo un contorno en el cual está recibiendo un flujo, y llega a un punto en el cual empieza la separación, ¿sí? Un lugar de separación de la capa límite. En esta zona lo que yo tengo es una recirculación, y el contorno funciona como que si en vez de ser que era el real, es este ideal donde está la línea de trazo.
porque el flujo en esta zona lo único que hace es recircular, y entonces forma vórtices, ¿sí? Es porque hay un gradiente adverso. Estos vórtices, los vórtices de von Karman. Bueno, habla del fenómeno de la pelota de golf. Bueno, si esto lo llevamos a un cuerpo esférico, se empieza a producir la separación de la capa límite, y entonces en esta zona hay vórtice. La resistencia va a estar dada por la parte dada por la viscosidad y la parte dada por la forma, o sea, la parte que enfrenta esto. Bueno, es lo que teníamos arrastre o resistencia y una componente normal que usábamos en el teorema de Kuta-Joukowski. Si esta pelotita se estaba moviendo, bueno, había una diferencia de dónde se producía la separación, y entonces había una componente transversal. Esto es lo que habíamos hablado del efecto Magnus, que le permite que una pelota pegue una vuelta en el aire, ¿sí? Y ahí ustedes tienen una pelotita que está girando, y ustedes ven cómo se puede ir para un lado o para el otro en función del giro. Si la pelotita esta es lisa, la separación se produce antes que en una pelota que tenga una cierta rugosidad, porque la capa turbulenta se produce más allá, ¿sí? Porque aquí es todo laminar, y aquí ya se produjo la separación y quedó la subcapa laminar, y entonces eso hace que el coeficiente de arrastre sea menor si yo lo hago en una pelotita de estas rugosas. Deducir la velocidad del sonido, bueno, esto ya lo pueden ver. Tengo que aplicar la ecuación de continuidad, la del balance de la cantidad de movimiento, ¿sí? Aplicando a un gas que se mueve a una cierta velocidad c, que es la velocidad del sonido. Tengo una variación de la velocidad, despreciando los diferenciales de orden superior, me quedo con estos dos, igualándolos, obtengo cuánto vale la velocidad del sonido, como la raíz de la diferencial de P al diferencial de ρ. Como la propagación es rápida, vamos a decir que es un proceso adiabático irreversible. El adiabático sigue esta ecuación. Y bueno, en proceso adiabático, en proceso isotermo, pueden hacer ustedes la deducción de la velocidad de la onda sonora, ¿sí? Bueno, ahí ustedes tienen algunos datos. Bueno, creo que, no sé por qué, hasta acá llegamos. Perfecto, muchas gracias. Bueno, entonces, esperen recibir la confirmación de su inscripción vía el campus. El aula es la E6903 del campus, o sea, es el código de la materia vieja, por eso quedó ahí, no sé por qué, pero bueno, es 6903. Y cualquier duda que tengan mientras están estudiando, bueno, me mandan un correo y trato de verlo. Muy bien. Muchas gracias. No hay más dudas. Perfecto, muchas gracias. Buenas noches. Gracias, Muchas profe. gracias. Gracias, Ricardo.